Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es jueves 11 de enero, bienvenidos a una emisión más de este podcast Fuera de Contexto que es traído a ustedes por República. Para mí, José Fernando Aranagüera, es un gusto poder acompañarlos un jueves más. Hoy para hablar de un tema del cual iniciamos el año hablando. El primer podcast del año, bueno, de hecho el segundo podcast del año, hablábamos acerca de las prioridades que este gobierno debería tener o que deberíamos insistir en que este gobierno tenga para el 2021. El gobierno de Alejandro Yamatei prácticamente perdió un año. Las justificaciones son muchas. Una de ellas, lo cual se vio en la presentación de su plan de gobierno, fue la pandemia. Y la pandemia fue la excusa para no haber cumplido con su plan de trabajo. Sin embargo, de cualquier forma, el Ejecutivo no lo es todo. El Congreso de la República también es importante y hay reformas importantes que pueden impulsarse desde el Congreso de la República. Y pues bueno, para hablar acerca de estos temas y profundizar en ellos a partir desde una perspectiva en concreto, me acompaña hoy Dafne Posadas. Ella es directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo y una gran amiga mía. Dafne, bienvenida a Fuera de Contexto, qué gusto tenerte conmigo. Hola José Fernando, gracias por tenerme en este programa de Fuera de Contexto y bueno, también somos compañeros de micrófonos en otros espacios y para mí es un gusto poder compartir contigo esta tarde por acá. Dafne, a ver, desde la Fundación Libertad y Desarrollo, desde hace varios años, se ha venido hablando acerca de acuerdos mínimos que son necesarios para salir de esta crisis en la que nos encontramos y que genuinamente parece que desde que yo cobré conciencia política, Guatemala siempre está en crisis. Y si no es crisis por el presupuesto, es crisis por la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues crisis porque el presidente y el vicepresidente de la República están involucrados en un caso de corrupción en aduanas que terminó con la caída de ambos. En fin, son pues una variedad de casos por los cuales llegamos a estas crisis y son momentos de muchísima polarización, son momentos en los cuales ha habido una gran polarización y en ese sentido, Dafne, pues se vuelve un poquito complicada la situación. ¿A qué se refiere la Fundación cuando habla de acuerdos mínimos? Gracias José Fernando. Yo creo que esta idea de los acuerdos mínimos parte de una pregunta sobre qué tipo de país queremos vivir, en qué tipo de país queremos vivir y eso representa ponernos de acuerdo entre los diferentes sectores de la sociedad. Estos acuerdos mínimos implica una especie de negociación, una especie de diálogo, este intercambio de ideas respecto a las formas, las instituciones que necesitamos para poder vivir en el país que queremos vivir, que seguramente se resume en un país en el que exista Estado de Derecho, un país en el que las instituciones sean representantes de los intereses de los ciudadanos, un país en el que los ciudadanos puedan construir sus proyectos de vida de manera responsable y eficiente. Pero cuando no nos ponemos de acuerdo con estas instituciones, cuando no nos ponemos de acuerdo entre los diferentes sectores de la sociedad y estamos dispuestos a entablar este diálogo, entonces básicamente las instituciones están al servicio de aquellos que sí logran ponerse de acuerdo. Y yo sé que esto es una idea complicada, es una idea compleja, pero sobre todo en el momento político en el que nos encontramos, en la generación en la que tú y yo formamos parte, José Fernando, es una discusión que tiene que existir, es una discusión sobre hacia dónde queremos llevar el país. Yo te digo que en los últimos 30 años probablemente han habido especies de diálogos o han habido suertes de intentar entablar esta discusión, pero no se logra poner los sectores de manera lo suficientemente de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que siempre hay crisis políticas, si no nos ponemos de acuerdo, si no logramos entablar en esta discusión sobre cuál es el tipo de país en el que queremos vivir y cuáles son las instituciones que necesitamos para vivir en ese país, lo más probable es que las cosas sigan en el estado de las cosas actuales, que no es un estado de las cosas en el que funcione para los ciudadanos. Dafne, a ver, plantear esta idea a mí me parece importante. Ha habido momentos en la historia en los cuales esos acuerdos mínimos se hacen completamente necesarios en momentos de crisis. Y puede parecer un poco lejano el ejemplo, pero por ejemplo, cada vez que en este país se ha creado una nueva constitución, cada vez que en el mundo
se ha creado una nueva constitución. El caso de la Constitución de los Estados Unidos fue un momento en el cual pues, se coordinó una serie de actores para pues, ponerse de acuerdo con una serie de términos mínimos, una serie de acuerdos mínimos irrenunciables en los cuales nadie perdía nada o lo que se iba a perder era muy poco. Y pues se logró un cambio político, se logró un cambio en el momento. En ese sentido, Dafne, pues hablar de esos acuerdos mínimos en tiempos de tanta polarización en los cuales uno está a un tuit de distancia de encontrarse a un par de personas en redes sociales peleándose por cualquier cosa que suceda en la palestra política, es bastante complicado. ¿A qué acuerdos mínimos se refiere la Fundación cuando habla de esos acuerdos mínimos, Dafne? Mira, José, yo partiendo un poco sobre lo que tú mencionas en este comentario que me haces, es una pregunta que finalmente tiene que ocurrir. En Estados Unidos, cuando se estaban desarrollando los debates sobre el tipo de república que querían construir, se sentaron y escribieron un libro, las personas que estaban diseñando ese sistema. Y ese es el tipo de sociedades en el que se convierten en aspiracionales, ¿verdad? O sea, si tú aspiras a construir una verdadera república, si tú aspiras a construir instituciones fuertes, si aspiras a construir un verdadero Estado de Derecho, no importa la polarización, sino lo que importa es el resultado final. Entonces, si no somos capaces de pasar más allá del debate ideológico y de decir, ok, probablemente en materia ideológica nosotros no estamos de acuerdo, pero sí que estamos de acuerdo en que ambos queremos vivir en un país que funciona para sus ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esas instituciones que hay que reformar específicamente? Y yo creo que, por ejemplo, desde el lado de la Fundación hemos intentado proponer 4 reformas muy puntuales, que son reformas indispensables para poder, como bien decía, construir instituciones sólidas y tener representantes en las instituciones de gobierno que respondan a los intereses de los ciudadanos y que no respondan a intereses de grupos particulares. ¿Y cuáles son estas grandes reformas? Pues nosotros decimos una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, porque al final de cuentas es a través del sistema electoral la puerta de entrada para el resto de instituciones del Estado. Hablamos también de una reforma en el sistema de justicia. Estamos viviendo un periodo de crisis en el sistema de justicia, un periodo de crisis que revela que en nuestro país efectivamente no existe el Estado de Derecho, porque es un Estado de Derecho virtual, ¿verdad? En donde hay una ley del más fuerte y en la medida en la que no existe un sistema de justicia fuerte, pues nuestros derechos y libertades no están protegidos y garantizadas. Hablamos también de una reforma en el servicio civil y una reforma en las compras y contrataciones que al final de cuentas nos van a permitir que en esas instituciones del Estado, que no son instituciones o cargos, mejor dicho, cargos que son electos de manera electoral o popular, estas personas también respondan a los ciudadanos, porque de lo contrario no existen esos pesos y contrapesos y no existen esos mecanismos transparentes para asegurar que se están haciendo las cosas bien y en favor de los derechos y libertades de los ciudadanos. Dafne, pues bueno, creo que hay, y es lógico y es razonable pensar en este tipo de proyectos, incluso desde la perspectiva legal. Hemos analizado en otros programas algunas de esas reformas, algunos de esos proyectos que deben pasar ahí, sí que al final de cuentas por el organismo legislativo, que lamentablemente hoy está lleno de impresentables que seguramente hacen más complicado el que este tipo de cambios se den. Y si me permitís, José, y que además ahí el problema es que si los operadores de la política que van a producir estas reformas están sentados en el Congreso, no tienen los incentivos para modificar la forma en la que se hace política, entonces no vamos a llegar a ningún lugar, porque ellos son los que toman las decisiones finalmente sobre esos cambios que deben o van a ocurrir. Exacto, ese es el problema, o sea, no, ellos no se van a matar con su propio cuchillo. Ese es el punto, lo cual lo hace mucho más complicado y requiere una gran presión ciudadana para hacerlo. Yo recuerdo esas protestas del 2015, 2016, pero particularmente 2015, en el cual se hablaba de unas reformas a la ley electoral y a partidos políticos. Si el mismo pool, la misma presión se hubiera mantenido así como se mantuvo con las protestas en contra de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, para que se hicieran las reformas a la ley electoral y a partidos políticos que se necesitaban, otra hubiera sido la historia. Y en las elecciones pasadas hubiéramos podido pues, elegir de una mejor forma a nuestros representantes. En ese sentido, Dafne, hay dos reformas que me interesan particularmente de tu experiencia como internacionalista. Una
la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, o la reforma al sistema electoral y de partidos políticos, ¿cuáles son los principales cambios que deberían darse en ese sentido? Y la otra, en cuanto a la reforma del sector justicia, no tanto qué cambios deben hacerse, sino, a ver, qué tipo de ajustes o por qué son necesarios esos ajustes que ya empezabas a esbozarlos. Sí, a ver, en cuanto a la ley electoral y de partidos políticos, yo creo que tenemos un gran problema de representación, ¿verdad? ¿Y en qué radica el problema de la representación? A mí me parece que hay dos vías desde las cuales podemos abordar. La primera es el problema de la representación de los mismos partidos. Los partidos políticos, tal cual los conocemos hoy en día, son vehículos electorales que no tienen ni ideología, ni programa, ni propuesta de largo plazo, sino que son mecanismos a través de los cuales personas que tienen interés en posicionarse en las instituciones del Estado, particularmente el Congreso, las alcaldías y la misma presidencia, los utilizan, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los grandes problemas, porque entonces las afiliaciones políticas que vayan a existir para un partido determinado son afiliaciones que no parten de principios, ni valores, ni moral, sino son meras vínculos de interés. Entonces, esto es uno de los grandes problemas de la representatividad en el sistema electoral. Y lo segundo es el problema de la representación directa en cuanto a los propios diputados, por ejemplo. Lo que sabemos es que actualmente el sistema electoral, al menos en el Congreso muy particular el caso, funciona a través de listados cerrados. Es decir, el partido te propone el orden de los candidatos y tú básicamente escoges, votas por un partido y dependiendo de la cantidad de votos que recibe ese partido, pues van entrando la cantidad de personas que están dentro de la lista. Entonces hay un incentivo perverso para cómo posicionarse dentro de esos primeros puestos o de esos primeros lugares en la lista del partido, y lo cierto es que sabemos, o no me dejarás mentir, José Fernando, que esas posiciones se pagan, esas posiciones no es a través de meritocracia que se logra obtener la posición. ¿Perdón? 2 millones es barato decirlo para una diputación, por ejemplo. Exacto, entonces, ¿cómo resolves el problema de que existen estos incentivos perversos a pagar por una casilla en el Congreso? Pues bueno, permítele a los ciudadanos que voten por nombre y no por listado, porque esto también nos permite acercarnos nosotros a aquellos personajes que están dentro del Congreso y también permite hacer una fiscalización ciudadana que es tan importante para finalmente producir los cambios que se necesitan. Y si yo sé que en el Congreso hay un personaje que voté por él, pero que traicionó los valores o traicionó las razones por las cuales yo escogí votar por él, pues entonces en las siguientes elecciones soy capaz de castigarlo con mi voto y votar por alguien diferente. Entonces, dos cambios esenciales que a mí me parecen muy importantes es, primero, esta idea de la construcción de partidos políticos que tengan una visión, ideología y programa de largo plazo, y la segunda, esta idea de que los votos sean por nombre y no por listado. Y hay otra cosa ahí, José Fernando, que a lo mejor es un poco más complicada, pero es el tema del financiamiento electoral, porque hasta el momento existen desincentivos para que también, digamos, los ciudadanos puedan poner su plata en el partido que mejor les convenga, porque sabemos que pueden confundirse con fondos oscuros o lo que sea. Entonces yo creo que también tenemos que prestarle particular atención a la forma en la que se financian los partidos políticos. Eso en cuanto al sistema electoral. Y ahora en cuanto al sistema de justicia, es una situación muy complicada. Tú que eres abogado lo sabes mucho mejor que yo, pero lo cierto es que es necesario despolitizar la elección de los magistrados, y esto está en la forma en la que está diseñado el sistema de elección de los magistrados, desde las comisiones de postulación que vimos desde 2019, que son un completo fracaso porque se prestan también para favores políticos, pero además de eso, José Fernando, ahorita estamos encaminándonos hacia una elección de Corte de Constitucionalidad en la que se renuevan los 5 cargos por completo. Entonces, a lo mejor vale la pena revisar sistemas de elección de jueces y magistrados como en Estados Unidos, que vimos el proceso de la elección de la jueza Amy Coney Barrett, en el que es una jueza, pero el resto de magistrados ya estaban dentro del sistema muchísimo antes. Pero además de eso, también, por ejemplo, en Estados Unidos se valora mucho la carrera judicial. Y al eliminar, por ejemplo, la renovación completa de la Corte y al eliminar esta idea de que se tienen que nombrar jueces para representar favores o instituciones específicas,
reduces esos problemas que existen en cuanto a la transacción o la negociación para los nombramientos. Y eso es importante porque al final de cuentas va a permitir garantizar esta independencia judicial de la que tanto hablamos. Si el Congreso, el presidente, la Corte Suprema de Justicia son, bueno, Colegio de Abogados y USAC son los encargados de nombrar de manera directa a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues es evidente que hay un incentivo perverso a que haya una politización de la justicia. Entonces, por esto creo que hay dos temas importantes ahí. Revisar el modelo bajo el cual se eligen magistrados y, por otro lado, revisar la importancia que se le da a la carrera judicial. Dafne, llegó el momento de pasar a mi parte favorita del programa. Creo que podríamos seguir hablando de estos temas y de hecho estás invitadísima a un siguiente programa en el cual seguramente vamos a tener que profundizar en otros aspectos de esos acuerdos mínimos y no solo de los acuerdos mínimos, sino de la forma de lograr llegar a esos acuerdos mínimos, Dafne. Pero yo la hora de pasar a las preguntas fuera de contexto. Uy, qué nervios. Bueno, vamos a tirarte una serie de temas y tú vas a decir lo que tengas top of mind de esos temas. ¿Estás lista? A ver, pues. Minor Moto. Impresentable. Alejandro Matei. Comprometido. Guillermo Castillo. Vicepresidente de la República. ¿Dónde está? Alan Rodríguez. Nefasto. Joe Biden. Polémico. La campaña nacional de vacunación. Uy, una utopía. China. Comunistas. Dafne, muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto. Gracias, José. Me pusiste en aprietos ahí porque... Uy, chica, esos son solo nombres y uno tiene que decir sentimientos o palabras que se le vengan a la mente, pero la verdad que en cuanto a la situación política es complicado decirlo. Pero muchas gracias por tenerme en tu programa y espero que podamos tener más conversaciones como esta que inspiren a más personas a ser agentes de cambio para Guatemala. Así es, Dafne. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en el mismo lugar. Chao.